primero dar gracias a Beatriz por darme la oportunidad de participar en este congreso y, bueno, pues comentar un poquito lo que vamos a hacer. Cuando hablé con Beatriz se me ocurrieron varias ideas. Una de ellas, pues efectivamente, era la teórica, dar una ponencia teórica, completamente teórica, diciendo todas las características que podemos encontrar en todos los sistemas de calidad y demás. Siendo viernes, después de comer y 30 grados en la calle, yo creo que no. Yo creo que vamos a hacer la vamos a hacer práctica. Simplemente vamos a dar unas pinceladas de teoría para meternos un poquito en situación y posteriormente os voy a exponer un caso de un centro que hay en Madrid. Luego os informaré por qué he elegido este centro y cómo se realizó todo este sistema. Aunque yo explique algo sobre ISO 9001, FQM, esta parte se asemeja algo a ISO, pero está completamente separado. Es una idea quizás más del profesorado para conseguir la excelencia desde el punto de vista del claustro de profesores, ¿vale? Os he traído un ejemplo de infantil, lo iremos viendo. Bueno, comenzamos. He tocado esto, vale. ¿Esto se quita ahora o no? Vale, perfecto. Comenzamos la ponencia hablando un poquito sobre el sistema de calidad ISO 9001. ISO 9001, no sé si vosotros los tenéis implantados en el centro. ¿Podéis levantar la mano, por favor, los que lo tenéis implantado para centrarme? Según un par de colegios, vale. ¿Y FQM también? ¿Tenéis alguno FQM? ¿Habéis dado el salto? Sí. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver, ¿qué es el sistema ISO 9001 para las personas que no lo conocen? Es una herramienta para la gestión de calidad. ¿Cómo se realiza? Pues a través de la optimización de procesos. Esto que suena muy técnico no es ni más ni menos que hacer todo lo mismo y mirar todos en una misma dirección dando los mismos pasos, ¿vale? Esto voy a resumir muchísimo todo el sistema para pasar rápidamente a la práctica. Tiene una serie de ventajas y la primera de ellas es que fomenta la competitividad. La competitividad entre centros, la competitividad sana entre compañeros dentro del claustro y logra dentro del centro un mayor potencial. Otra característica, otra ventaja que tiene es la contención de costes y ahorro. Ahorro no solo económico, que también lo es, sino también ahorro de tiempo. El tiempo que es fundamental pues en los claustros y demás. Supongo que todos vosotros habéis estado en claustros y sabemos el tiempo que perdemos en ellos, que muchas veces se termina casi el claustro y dices, bueno, si es que hemos solucionado 2 puntos nada más. Bueno, pues esto es una forma bastante práctica de avanzar en ese sentido. Mejora la motivación del profesorado, al mirar todos en la misma dirección y a participar todos dentro del proyecto, hace que motive. ¿Qué motiva? Pues lo que gusta y lo que se sabe hacer. Si se sabe hacer, si gusta, si todos queremos verlo de la misma forma, conseguimos que el profesorado en general esté contento y trabaje más para ello. Se incrementan los flujos de información. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando hay una información dentro del centro, llega perfectamente a todos los miembros del centro. Rápidamente todo el mundo sabe dónde tiene que mirar, cómo tiene que actuar. Mejora la atención al alumnado, es decir, nos basamos en un sistema de calidad. Al mejorar la calidad, todo esto repercute, por supuesto, en el fin último, que es el alumno. Optimizamos el tiempo, como hemos comentado, y por último, se distribuye mucho mejor la responsabilidad, es decir, cada uno sabe perfectamente en cada momento qué tiene que hacer, cómo tiene que funcionar. Bueno, tras el ISO 9001 apareció el FQM. FQM es un pasito más. Y vamos a ver las diferencias entre FQM y ISO 9001. Esto lo vemos rápido también. Las diferencias básicamente es que ISO 9001 se centra en obtener unos mínimos que nosotros dentro del claustro
los marcamos, nos marcamos unos mínimos y un gestor, una persona externa, realiza una evaluación, una auditoría y si cumplimos esos mínimos que nosotros mismos nos hemos marcado, obtenemos un sello de calidad. Eso es ISO 9001. Diferencia con FQM, que no se centra en mínimos sino en máximos. Es decir, nosotros hacemos esto de esta forma y y la evaluación externa no audita como en ISO 9001. ¿Qué es lo que hace? Nos marca los puntos fuertes, es decir, donde nosotros tenemos nuestra ventaja con respecto a otros centros, con respecto a nosotros mismos, y unas áreas de mejora. Según vamos consiguiendo esas áreas de mejora, vamos consiguiendo más puntos dentro de FQM. ¿Qué ocurre con...? Bueno, esto aumenta en función al desarrollo con el paso de los años. Es decir, esto no tiene un fin, no tiene un sello de calidad que digamos, ya lo he conseguido, ya me mantengo aquí. No, esto se va evaluando año tras año, se va mejorando continuamente. Esa es la diferencia fundamental con ISO 9001. ¿Qué ventajas posee FQM? La primera, permite reflexionar sobre las actuaciones del centro. Es decir, como estamos en continua evaluación, siempre estamos pensando que nos puede ir mejor, cómo podemos mejorar, qué podemos conseguir aparte para mejorar toda la gestión, toda la calidad del centro. Fomenta el trabajo en equipo, por supuesto, es algo que hacemos nosotros y para nuestros alumnos, por supuesto, pero parte del claustro, no parte de una persona externa que nos indica cómo tenemos que hacer las cosas, no, somos nosotros los que lo movemos. Y por último, promueve las relaciones personales. ¿En qué sentido? Bueno, ayuda a que dentro del claustro haya sintonía, que todos miremos hacia la misma dirección y que no haya ciertas dificultades, ciertos problemas, ciertos choques dentro del profesorado. Bueno, una vez expuesto la teoría, ya os dije que era muy poquita, vamos a pasar a la práctica, os comento. Esto surgió en un colegio de aquí de Madrid, de la zona norte, de la capital, de Madrid capital, donde se observaban diferentes cosas. Un ejemplo de ellos era que había que no todos los profesores hacían lo mismo. Es decir, un ejemplo, en infantil, en 5 años A, la profesora trabajaba por rincones. No sé si hay gente de infantil. Oye, una cosa que no os he dicho, si queréis comentar algo, preguntar algo, decirme algo, por favor, hay un micro, me parece, en la sala, levantáis la mano, me preguntáis sin ningún problema. ¿Vale? Que además me gusta porque si no hablo yo demasiado, me enrollo y no sé si lo que estoy contando gusta o no. Vale, bueno, vamos a ver. Entonces, la persona de 5 años A que trabajaba allí, la profesora, la maestra de infantil, tenía una idea de clase, trabajaba por rincones. Rincones, para los que no seáis de infantil, es dividir la clase, bueno, pues en varias partes. Cada una de las partes de infantil, de esa clase, perdón, tiene un uso, es decir, está el rincón de la lectura, donde los niños leen, el rincón del juego simbólico, donde juegan pues, con muñecos, con coches y demás, el rincón de la construcción, el rincón del trabajo. Bueno, pues esta profesora lo tenía dividido así. Dentro del aula los rincones pueden ser externos o internos, pero en este caso eran internos. Y la profesora esta, bueno, pues enseñaba a leer en 5 años, le parecía que era interesante. Yo no voy a entrar a valorar si es bueno o es malo el tema de la lectura en 5, si es mejor en primaria y demás. Sin embargo, ocurrió que en 5 años B la profesora ya no trabajaba como la profesora de 5 años A. Es decir, no solo no tenía método, en este caso, no utilizaba método y trabajaba por proyectos. ¿Por proyectos qué es? Bueno, pues una vez al mes los niños y el profesor eligen un tema, los dinosaurios, y hablan sobre ese tema, los niños traen información, la profesora trae información, todos es el núcleo donde se centra toda la unidad didáctica. Esta profesora no era partidaria de que los niños aprendieran a leer en 5 años, ella pensaba que era muchísimo más positivo que empezaran en primero de primaria, incluso en segundo. ¿Por qué? Pues porque todo el esfuerzo que se hace en 5 años decía que en 2 meses se hacía en primero. Bueno, pues otra forma de pensar. ¿Pero qué ocurrió? Pues que surgieron muchísimos problemas en este centro. Muchísimos problemas, ¿en qué sentido? Cada uno tiraba para un lado. Los padres venían y decían, oye, mira, que es que mi hijo no lee y el niño este
no es tan tonto como otro, y este niño lee muy bien, el mío, ¿por qué no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué pasa esto? Empezaron a surgir problemas, los padres se empezaron a mover, bueno, pues nada, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, aparte de implantar el ISO 9001, creamos el libro excelente. ¿Qué es el libro excelente? Pues es un resumen, una serie de fichas que nosotros trabajamos dentro, para el profesorado, no para el alumno, por supuesto, donde nosotros nos marcamos todo lo que vamos a hacer y lo que desarrollamos dentro del centro. Hay algunas que veréis que las utilizamos todos, en infantil, en primaria, en todos los sitios. Este libro se creó con mención infantil, también se utilizó luego en primaria, en secundaria, y lo utilizan todos los profesores. Cada uno tiene un libro diferente, por supuesto, en función de las necesidades de su etapa o de su ciclo. Así, en este caso, he traído el de infantil, que creo que era el más representativo y con el que se inició todo esto, donde veréis, he escaneado las páginas que me parecían más interesantes para que la vayáis viendo, y sobre todo que vayáis viendo todo lo que se ha formado con este libro, que no es algo que el primer día se hizo y ya está, sino que año tras año se modifica continuamente y cómo vamos realizándolo, ¿vale? Empezamos con las primeras, que estas las tienen todos los centros de infantil, lo que pasa es que está pues completamente desperdigado. Un horario, no solo un horario de un profesor, imaginaros de verdad un cuadernillo con ¿cómo se llama? Una espiral, alguien ha hablado más que yo, gracias. Con una espiral donde nosotros lo fotocopiamos, le ponemos la espiral y se acabó. No es algo más complicado. Dime. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver. Déjaselo, que seguro que le gusta. No me gusta. ¿No te gusta? A mí tampoco. Bueno. ¿Que si esto es aplicable solo a los colegios privados y concertados o también...? Yo creo que es aplicable. Yo ahora mismo estoy en un centro, en el Departamento de Orientación de un centro público, de un instituto público. ¿Es aplicable? ¿No es aplicable? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque sí que ayuda y sí que fomenta el hecho de la unidad de centro, que muchas veces en los centros públicos todavía es más dispersa que en centros concertados y privados. ¿Por qué nos puede ayudar? Porque somos nosotros los que lo creamos y somos nosotros los que intentamos que esto funcione. Entonces, al ser algo propio, algo nuestro, sí que suele funcionar. Ha funcionado, de hecho, en alguno. Dime. No, te iba a decir que también para colegios de educación especial. Sí, perfectamente. Lo iréis viendo ahora cuando vayamos viendo todo. Vamos, para educación especial, de hecho, el centro del que estoy hablando sí, tiene alumnado de necesidades educativas especiales y se utiliza. Y veréis cómo en algunas actividades y algunas cositas aparece relacionado con críos de educación especial. Dime. Respondiendo un poco a la compañera, yo creo que sí, no es que fuera fundamental aplicable a la educación pública, sino yo creo que sería fundamental aplicarlo a la educación pública. Sí. ¿Vale? Porque quizá este tipo de sistema está más instaurado en la concertada privada y en la pública, hombre, hay una tendencia común, en los claustros es verdad que hay un consenso, pero es más complicado llegar a acuerdos de este tipo dentro de la pública. Efectivamente, eso sucede en la pública, es más fácil que ocurra esto que hemos comentado de este ejemplo de 5 años. De hecho, en algunos centros por los que he pasado, los ejemplos son todavía más radicales, ¿no? Bueno, la primera página que vemos es un horario, estaría repetido 2 veces. ¿Por qué estaría repetido 2 veces? Primero, estaría repetido 4 veces, perdón. 2 veces el de octubre a mayo, porque todos sabemos que de octubre a mayo hay mañana y tarde en determinados centros, en la mayoría de los centros, y otro de junio y septiembre, que lo veremos posteriormente, en el que solo está la clase por la mañana. Este horario se marcarían todas las clases que realiza el profesor y otro horario de aula. ¿Esto para qué sirve? Esto no solo tenemos nosotros una copia, tiene otra copia en cualquier, pues yo que sé, en secretaría, en dirección. Tienen que buscar un profesor. ¿Dónde está este profesor? Rápidamente tiene el horario y dónde tiene que estar. Bueno, pues esto es algo muy sencillo, muy significativo, pero a la vez es importante. A ver, este es el de septiembre y junio, y pasamos a las fichas de los alumnos. Pues una ficha como la que tenemos absolutamente todos, única y exclusivamente, que está metida en un cuadernillo aglutinando un total.
las fotos de los alumnos, que nos vienen pues, muy bien, fundamentalmente en las evaluaciones, cuando viene pues, alguien ajeno a nuestro aula. ¿Y a qué niño te refieres? Pues mira, pues a este. Bueno, pues es interesante tener las fotografías siempre a mano. Así pues, pasamos al calendario escolar. Al principio, esto no lo introducíamos, el calendario escolar. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros teníamos claro más o menos lo que íbamos a hacer y demás. ¿Qué ocurrió? Que empezaron a surgir dudas. En septiembre, oye, yo tengo médico, perdona, que ¿cuándo puedo ir al médico? Porque va a ser la evaluación por aquí, y empezamos a decir, bueno, pues mira, vamos a marcar las evaluaciones desde el principio de curso. Perfecto, las marcábamos. Oye, mira, la salida que vamos a hacer a tal sitio, vamos a ver cómo la colocamos para que no... Oye, los profesores no sabían muchas veces hacia dónde tirar en ese sentido. Cuándo son las salidas extraescolares, cuándo es la fiesta del otoño, cuándo es... Bueno, pues se decidió hacer un calendario escolar dentro de infantil. Posteriormente esto, en el futuro, se empezó a ampliar porque había otras secciones que querían participar en las de infantil, o las de infantil en las de primaria y demás, o pedíamos ayuda secundaria para hacer determinadas actividades, y llegó un momento en el que el calendario escolar es a nivel de centro, no solo a nivel de etapa. Con esto conseguimos solucionar todos estos problemas que comentábamos, a nivel de profesorado y a nivel de alumnos, porque a los alumnos también se les da este calendario, que salvo excepciones se suele cumplir. Pasamos al siguiente punto. Perfecto. Entrevista con alumnos nuevos. Esta tampoco aparecía. ¿Qué ocurrió? Que llegó un momento en el que cada vez nos metían más niños en meses que no era septiembre. Entonces, bueno, aquí tuvimos una idea que no aparece expuesta, pero bueno, ahora la comentaré. Lo primero, fecha de incorporación al centro, nombre, centro de procedencia, y esta se hacía 15 días después de que el niño entrara dentro del centro. ¿Por qué? Porque evaluamos la adaptación al espacio físico, es decir, pues es que este colegio era tan grande que necesitaba que el chaval se centrara un poquito en él, se adaptara al centro. ¿Qué tal la adaptación con el profesorado? No solo con el tutor ni con los profesores que tienen más cercanos, sino en el caso de infantil, pues prácticamente con cualquier profesor que tenía cerca. Y la adaptación a sus compañeros. La adaptación a sus compañeros, para ello creamos la figura del alumno tutor. Es decir, cuando venía un niño nuevo y veíamos en función de cómo veíamos que era ese chaval, se elegía a un compañero de clase para que le acompañara, pues, ¿dónde? Al comedor, al patio, y era un poco el encargado de que ese niño no sufriera y no lo pasara mal. Esto que funcionó o no funcionó, funcionó fenomenal. Es una pasada, porque además al niño que le llamas, que le nombras alumno tutor, es la bomba, es que él es el jefe, entonces tú vas a hacer lo que yo quiero, o sea, hasta ese punto, ¿no? Y los chavales, la verdad es que le funcionó muy bien, porque todos los niños querían ir con ese alumno tutor y con ese niño nuevo. Entonces, bueno, lo pusimos en práctica, salió y nos ayudó muchísimo. Aparte de la adaptación al centro y a todo lo que conlleva, hacíamos un informe, una pequeña evaluación inicial. Aquí, esta es de primaria y viene matemáticas, lengua e inglés. Esto se haría con las áreas de infantil. Bueno, pues en 15 días más o menos te ha dado tiempo a evaluar y a ver. Todo esto se le comenta a los padres, absolutamente todo lo que tenemos, y de esta forma podemos, en las observaciones, podemos llegar a acuerdos con los padres exactamente igual que antes. Mira, al niño pues le cuesta esto, o aquí tenemos un nivel inferior en esto y superior en esto. Bueno, pues vamos a ir hablándolo, y se comentaba. Y todo quedaba aquí expuesto. ¿Por qué? Porque así también vemos, con los alumnos que no vienen, en qué punto estamos nosotros. Seguimos autoevaluando constantemente. No sé si os fijáis que es una evaluación constante todo lo que hacemos. Todo lo que aparece aquí es para evaluarnos y para que miremos todos en la misma dirección. ¿Vale? Seguimos. No sé ni qué hora es. Vale. Hicimos seguimiento del alumno de apoyo. Vamos a ver, alumno de apoyo, ¿en qué sentido?
Pues aparte de los niños con necesidades educativas especiales, todos tenemos en clase chavales pues que tiran más, otros que tiran menos, unos que les cuesta más, otros que necesitan otro tipo de alguna adaptación que no sea aunque sea no significativa, que necesitan un apoyo más. Bueno, para esto, en este centro, en infantil, se daban 3 horas semanales de inglés. Entonces, en principio, entraba la profesora de inglés y quedaba libre el profesor tutor. ¿Qué hacía el profesor tutor? Pues este era línea 3, pues lo que se hacía era, por ejemplo, el de 5 años A iba a apoyar a 3 años A, a 4 años A y a 5 años C. ¿Para qué? Bueno, pues en función de las necesidades. ¿Y para qué 5? ¿Por qué 5 iba a tener más apoyos? Pues en este caso porque ellos tomaron la decisión de que los niños comenzaran con la lectoescritura y era un apoyo bastante importante y una ayuda bastante grande. ¿Cuántas veces hemos oído hablar a los profesores de infantiles? Es que no tengo tiempo para leer con ellos, es que es imposible, es que quiero leer todos los días un ratito y es imposible. Bueno, pues de esta forma ayudaría el otro profesor a realizarlo. Para eso se hizo esta ficha. En esta ficha aparece la fecha, el alumno o la alumna a la que apoyamos, las actividades que hemos trabajado, bueno, pues hemos leído hasta tal página, hemos realizado todo este tipo de cosas y una evaluación, pero del día. No una evaluación general, sino, pues mira, ¿cómo se ha trabajado? Pues se ha trabajado bien, el niño ha estado atento, ha estado muy disperso, creo que hoy no hemos hecho absolutamente nada, ha cogido una pataleta tremenda porque no quería salir del aula, porque a lo mejor estamos haciendo daño en ese sentido, todo hay que verlo, todo hay que evaluarlo. A lo mejor estamos sacando a un niño del aula o metiendo nosotros en su aula, él se siente diferente y no le gusta nada, y hay que buscar otra forma de actuar. Bueno, pues todo eso aparecería aquí reflejado. ¿Para qué sirve también esto? Pues por ejemplo, en este sentido podemos evaluar también, bueno, no evaluar, sino si viene otro profesor a sustituirme a mí porque yo llevo 15 días de baja, tengo 15 días de paternidad, no voy a estar y viene otro profesor en cuanto coja nuestro libro y si tiene apoyo, pues va a decir, mira, pues este niño está trabajando pues tales fonemas, o está trabajando en escritura la psicomotricidad, porque tiene la motricidad fina todavía no está lo suficientemente desarrollada, pues esto es por donde tengo que tirar. Es decir, no tiene que ir al profesor de al lado a decirle, oye, ¿qué hago con este niño? Que no tengo ni idea, que es que yo vengo aquí una semana y a mí me han puesto que haga apoyo aquí, ¿qué es esto? O sea, bueno, pues aquí lo puedes echar un vistazo. En general, todo el libro también nos ayuda bastante a eso, ¿verdad? Sí. No, bueno, que yo voy a dar un ejemplo. En mi colegio, por ejemplo, bueno, trabajo con niños con autismo y en el cole, por ejemplo, cada aula... ¿Qué centro es? Aucavi. Por ejemplo, ahora estamos implantando las hojas de sustitución. Entonces, en cada aula tiene, pues eso, un momento de saludo. Los niños lo hacen así, se colocan así y cada uno tiene esta petición. Momento de trabajo en mesa. Se colocan las mesas en U, se colocan pegadas a no sé dónde y cada alumno tiene su cajón en este sitio o en otro. Entonces, en el momento que el tutor, por lo que sea falta, la persona de apoyo o el auxiliar que entra, se dirige a esas hojas y ya está. Y ya con eso puede ver que se está trabajando, qué se hace y cómo hacen los niños las peticiones o qué necesidades tienen. Perfecto, además es que con niños con autismo, como modifiques un poquito más de la cuenta la actividad diaria, igual la lías. Entonces es muy importante. Claro, en ese centro habéis notado esa necesidad. Bueno, pues perfecto, la metéis, yo la metería dentro del cuaderno. Cojo y digo, mira, cuando entran en clase comenzamos con una asamblea. En esta asamblea se hace dando estos pasos. Siguiente, trabajamos ¿de qué forma? De esta forma. Siempre haciéndolo exactamente igual porque muchas veces los críos, si no, sobre todo críos con autismo, puedes liar una gordísima. Entonces es muy positivo que hagáis eso y si lo incluís en el cuaderno, pues fenomenal, una pasada. En este centro no se hizo, a lo mejor porque no ocurrió o que no había la necesidad o que no se les ocurrió, porque a mí me parece una buena idea para cualquier centro. Es decir, nosotros cuando entrábamos en aula comenzábamos con una asamblea.
Después de la asamblea nos sentábamos, bueno, estábamos por rincones, empezamos a trabajar por rincones. Todos los niños tienen que pasar por todos los rincones, entonces, bueno, pues qué grupo pasa primero, cuál pasa después, si hay un turno o si vamos rotando en estos turnos, etcétera. Todo eso puede quedar especificado y así cualquier persona que viene no estropea la dinámica de la clase y no hace daño a los verdaderos protagonistas y al fin último de la educación, que son los alumnos. Pues me gusta, es interesante. Vale. El libro excelente es un libro que está en continua revisión. Como hemos visto, cada una de las partes, cada una de las fichas que aparecen, se revisan continuamente. Mira, es que tenemos puesto este punto aquí y es que no tiene sentido. Es que lo llevamos viendo durante 2 años y no hemos hecho absolutamente nada. No sirve para nada. Lo eliminamos. Sin embargo, creemos que esto debería aparecer porque es interesante, porque ha surgido esta dificultad y es interesante que podamos verla y desarrollarla. Perfecto, la introducimos. Es decir, anualmente, incluso a mitad de curso, si surge un problema grave, se puede modificar, se modifica y demás. Una cosa que habéis visto, este libro puede ser un cuadernillo o ya no tiene quizás tanto sentido, lo podemos hacer a nivel informático. Podemos realizar un cuaderno informático donde nosotros tenemos todo esto. Incluso es mucho más práctico porque si queremos ampliar, lo ampliamos rápidamente tecleando, o si queremos, pues yo qué sé, en las hojas de entrevista, un problema que surgía, oye, que me habéis puesto 30 hojas de entrevista y yo necesito 33, y ya la hemos liado, ya tengo 3 hojas sueltas por ahí tiradas, ¿qué hago con ellas? Bueno, pues a nivel informático es muy sencillo, copiar y pegar, ¿no? Pues es muy práctico. Además, bueno, pues es que es más cómodo no llevar un cuaderno y llevar un pendrive o tenerlo en el ordenador que tienes tú en el aula, si es que lo tienes, o en el de la sala de profesores, porque además tiene una clave que no permite entrar a nadie, solo a los que deben entrar. Entonces eso pues también tranquiliza en ese aspecto. Esto se puede perder. Todo esto, oye, mira, me voy a llevar a casa esto porque tengo que rellenar esto otro y te lo dejas en autobús, ya lo hemos liado. O sea, es un problema gordo. Tienen fotos de los alumnos, tenemos toda la información sobre los alumnos. En el cuadernillo aquí no aparece, pero sí hay un breve resumen de dónde vive de cada alumno, en la ficha donde ponemos dónde vive, cuál es su número de teléfono, porque en un momento dado ocurre alguna urgencia y siempre andas diciendo, oye, ¿quién tiene el número de? Vamos a buscar en... No hace falta ni bajar a secretaría, lo tengo yo aquí, tiro rápido, lo veo y reacciono. Bueno, pues esto es un poquito tenerlo en un ordenador yo creo que es mucho más práctico que a nivel cuaderno. En este caso se hacía con un cuaderno, se está dando el paso a hacerlo ya a nivel informático. Otro libro excelente además es abierto, como hemos comentado, es flexible, cualquier idea y cualquier aspecto que pueda parecer interesante se introduce, es autoevaluable. Esto es fundamental, se evalúa constantemente y la evaluación nos ayuda a mejorar siempre a conseguir la excelencia que nosotros buscamos para nuestro centro. Esto luego, dentro del centro, aumenta todo el tema de que los profesores trabajen mejor en equipo, trabajen todos en la misma línea, pero esto se extiende fuera. La gente lo ve fuera, se le comenta incluso la existencia de este cuaderno, de cómo funcionan los padres, cómo lo hacemos, cómo lo desarrollamos, para que vea que todos somos un equipo y que buscamos el objetivo común, que es la de educar en lo mejor posible, una educación de calidad para su hijo. Y por último, modificable, que lo he dicho 500 veces que lo es. Vale, ¿qué conseguimos con el libro excelente? Vamos a ver, pues ¿qué conseguimos? Conseguimos la constante evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque esto también lo tiene el director, tiene el suyo, cómo tiene que trabajar y cómo tiene que actuar en determinadas situaciones, el jefe de estudios tiene el suyo, cada uno tiene su cuaderno donde tiene que buscar la forma de actuar. Anteponer problemas. Perfecto. Surge un problema un año, rápidamente se revisa y se soluciona. Y además nos hace, solo el hecho de tener que pensar en una cosa, hace que preveamos un problema anterior, que de forma anteriormente preveamos un problema para solucionarlo antes de que ocurra. Y esto nos ayuda bastante.
nos ayuda a sentarnos a pensar, nos ayuda a tener una escuela de calidad, por supuesto, a unir documentos de forma práctica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el centro tenemos la PGA, tenemos el currículum, tenemos el... Vale, perfecto. ¿Dónde están? En un cajón. Se usan más bien poco. Que sí, es cierto, es así. ¿Qué pasa? Que de esta forma aglutinamos todos los documentos que tenemos de centro, pero lo hacemos de forma que es práctica y que se utiliza y se puede utilizar. En este centro ocurrió lo siguiente: en vez de un día vino el inspector pero no el inspector de educación, no el inspector no el auditor del ISO 9001, sino que apareció el inspector y empezó a hacer una batería de preguntas: ¿y dónde tiene usted la PGA? ¿Y dónde tiene tal? Bueno, pues al final llegó un momento en el que se le enseñó el cuaderno. Bueno, el hombre se quería llevar uno porque efectivamente decía: es que esto es lo que necesito para un número bastante elevado de centros, fundamentalmente centros públicos, en este sentido. Centros privados, comentó que alguno tenía una idea parecida y que, bueno, que lo estaban desarrollando, que le estaban ayudando a desarrollarla y que funcionaba. Estos del centro público, en estos centros públicos que llevaba este inspector, decía que, bueno, que era fundamental, y de hecho se intentó llevar Claro, no se le puede dar algo que hemos trabajado nosotros, le estuvimos explicando cómo se desarrollaba, cómo se hacía, vino un par de días y se centró en esto, y la verdad es que le gustó, le pareció muy buena la idea y creo que lo intentó implantar en algún centro. Bueno, ¿qué más hace? Optimiza el tiempo, efectivamente. Nosotros ya tenemos la experiencia pasada, entonces con mirar el cuaderno y decir: efectivamente salió bien esta excursión, podemos repetirla con otro curso o podemos, esta salida cultural la podemos eliminar. Es decir, evita el tiempo de: no, pues a mí sí me gustó, no, pues a mí no, bueno, pero ¿qué te gustó? ¿Qué tal? Bueno, pues todo eso ya optimizamos el tiempo. Nos ayuda a resolver problemas al instante, es decir, falta un profesor, ¿qué hacemos? Rápido, ¿qué tiene que trabajar este niño? ¿Qué tiene? Pues rápidamente se solventa simplemente con echar un vistazo al cuaderno. Mejora las relaciones personales. Claro, si tú dices a un profesor cómo tiene que trabajar y al otro, que es con la idea contraria, le estás exponiendo que debería trabajar de esta otra forma, vas a crear diferentes conflictos. De esta forma yo creo que sí que se puede aglutinar, llegar a acuerdos, lo que facilita que haya buen rollo dentro del claustro o dentro de la sección. Y sobre todo, y lo más importante de todos, que todos miramos hacia la misma dirección, con un objetivo único, un objetivo claro. Al principio, bueno, esta es la exposición de la práctica. No sé si os sirve, si no os sirve, si la utilizáis en un momento dado. Para eso vamos a hacer, si queréis, un pequeño debate, una batería de preguntas, o hablamos entre unos y otros, a ver si lo hemos puesto algo parecido en práctica, o si funciona o no funciona.